Bien, bien. Segundo fragmento de esta segunda clase. Nos toca ahora ver a una segunda escuela económica que, como suele pasar en comportamiento humano, etcétera, en la ciencia también, cuando se va a casi un extremo de hiperregulación, cuando hablábamos de los mercantilistas, pasamos ahora a una escuela prácticamente opuesta, que son los fisiócratas. Fisiocracia significaba el gobierno de la naturaleza. Es una escuela de origen también francés, eh, posterior, digamos, a los mercantilistas. La podemos ubicar en el siglo XVIII. Y a diferencia de los mercantilistas que se dedicaban a estudiar la circulación de dinero a partir del comercio y los metales preciosos, los fisiócratas son como más sedentarios, pues se dedican a estudiar cómo aumentar la producción económica. Y a partir de lo que entendían como un orden natural, fisiócrata, gobierno de la naturaleza, un orden natural de leyes inmutables que eran instituidas por un ser supremo, eh, un componente ahí religioso también. Y, y naturalmente un componente vinculado con legitimar esas ideas a partir del orden natural. Ellos dicen, la naturaleza funciona de esta forma, entonces el hombre tiene que dejar que la economía funcione tal como la naturaleza eh, operaría sin intervención humana. En su visión, a diferencia de los mercantilistas que basaban todo en el comercio desigual, la tierra es el principal producto, el principal elemento para generar lo que ellos llamaban un producto neto. Un producto neto, que es decir, si a la tierra le sumaban semillas, agua y trabajo humano, lo que se obtenía era una cosecha. Y la cosecha era mucho más que la suma de las partes de los componentes que participaron en su producción. Eso es lo que llamaban el producto neto. Era una especie de producto adicional, de ganancia derivado de sumar un conjunto de cosas a la tierra, especialmente la tierra, y que tenían los agricultores como, y no los comerciantes, como la clase más importante. Estos agricultores que obtenían la cosecha la vendían, se quedaban con una parte del dinero para la próxima cosecha con semillas y para su consumo propio, y transferían el resto de la ganancia pagando el alquiler de la tierra a los dueños de la tierra, a los trabajadores que trabajaron la tierra y a los comerciantes del pueblo, comprando herramientas, maquinaria, pero también ropa, bebidas y demás. Había, digamos, un circuito de actividad económica que partía de la cosecha y de ahí se iba como derramando en el resto de la sociedad. Eh, Esto, digamos, eh, uno puede pensar en pueblos europeos, pero la mayor parte de los países, de las fiestas tradicionales, tienen que ver con la cosecha. Desde la vendimia por el vino hasta las Pascuas y la Navidad. En todas partes del mundo, de las fiestas vinculadas con una cosecha abundante era el momento de mayor celebración, porque si había cosecha abundante había riqueza para derramar en toda la sociedad. La fisiocracia parte de eso, ¿no? Del concepto de que la tierra es la que aporta ese producto adicional que enriquece a los países. No sé, después, como con el correr de los siglos, terminamos celebrando la fiesta de la papa, la fiesta del maní, qué sé yo, la elección de la reina del choclo, el salame, bueno, son derivaciones de ideas fisiócratas. Y terminamos en eso. En función de eso, los fisiócratas iban a clasificar a los grupos sociales entre los que eran, digamos, ¿cómo decirlo? Superficiales no, serían grupos que no producían, no productores. Ahí incluían a los abogados, a los curas, payasos, qué sé yo, el comercio en general, que solo gozaban y distribuían la riqueza. Y, digamos, ¿qué hace qué riqueza produce el abogado? Lamentablemente no producimos riqueza. Y la clase productiva, que era solamente la ligada a la tierra, que eran los que generaban la riqueza. Algunas de las medidas de la Revolución Francesa, que fueron apenas posteriores a las ideas fisiócratas, se inspiraron en ellos. Por ejemplo, la confiscación de bienes, de tierras, en particular a la iglesia y los nobles, que eran los grandes terratenientes del 1700 y 1800, la iglesia y los nobles, que vivían apenas de
algunos campesinos que producían, pero producían muy poco. Piensen que ahora, con estas ideas, la tierra pasó a ser el centro de la planificación económica, del pensamiento económico. Como dije, la gran diferencia con los mercantilistas es que tenía como principal discurso la idea de la libertad, para dar libertad al agricultor por encima de las reglas estatales. Entre sus exponentes podemos anotar, y acá tengo una fotito, a ver si aparece. No, la riqueza surge del producto neto que genera la agricultura. Puse, no, y la famosa frase fisiócrata que muchos le atribuyen a los liberales británicos es esta de laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. La escuela fisiócrata es la primera escuela que plantea la libertad como el principal insumo para la actividad económica. Libertad para que el productor hiciera lo que quisiera con su producción. Esta idea del orden natural. Como decía, uno de los principales exponentes de esta escuela es un médico francés llamado Quesnay, se escribe con Y al final, que en 1758 publicó un texto llamado Tableau économique, cuadro económico, y que fue el que influyó por haber sido escrito en teorías posteriores acerca de la economía. Lo que planteaba es que la riqueza y los bienes circulaban como la sangre en el cuerpo humano. Piensen la analogía con la medicina. Las riquezas y los bienes circulan como la sangre en el cuerpo humano. La única clase productora eran los que trabajaban la tierra. Este, eh, ¿Qué debía hacer el gobierno frente a la circulación de la sangre en el cuerpo humano? Nada. Esta escuela económica le proponía al gobierno de no hacer nada. Esta frase, laissez-faire, laissez-passer, era de otro de estos economistas que era Vincent de Gournay. Como se imaginarán, se oponían al mercantilismo, era su principal adversario, pues decían que la riqueza no dependía de esos metales preciosos acumulados, y eso en parte era una observación, porque España había recibido enormes cantidades de oro y plata de América, sin embargo estaba tremendamente empobrecida. Ya en 1700, fines de 1600, España cayó en una decadencia realmente muy, pero muy importante, a pesar de la acumulación de oro y plata que tuvo durante todo el siglo XVI y el siglo XVII. Lo que ellos decían es que finalmente Francia era mucho más rica porque tenía tierras productivas y porque tenía mucha gente trabajando en las cosechas, mientras que en España habían expulsado a los moros, expulsado a los musulmanes, se habían expulsado también a los judíos y se la pasaban de guerra, y lo que pasaba es que en España no se producía nada, era un país pobre que todo lo que recibía lo gastaba en productos importados, pues no producía nada. Y Y aparte, la abundancia de plata y oro, ya veremos, produce el efecto contrario que la escasez. Cuando hay abundancia de un bien, su valor se deprecia. Con lo cual en Francia, en España, el oro y la plata valían menos que en otras partes del mundo porque justamente había mucho, era muy abundante. Digamos, con una moneda de oro no alcanzaba para comprar un kilo de papas cuando en otros países sobraba. Tenían inflación, digamos, en algún punto. Bien, esa ley natural que ellos defendían implicaba la no intervención del Estado en la economía, y que la sociedad prosperaba a partir fundamentalmente del libre cambio. Es decir, la posibilidad de que el comerciante con el agricultor, con cualquier otro integrante del cuerpo social, ¿no? La idea de la sociedad como un cuerpo, con órganos, con el flujo de riqueza que circula como sangre, funcione sin interrupciones. En ese sentido, los fisiócratas van a ser la primera escuela, la primera doctrina económica liberal. Como podrán ver en el programa de la materia, si bien estos son temas, estas escuelas económicas que quedaron medio escondidos en el programa de la materia, a mí me interesa darlos por algo que ya les dije. Estas formas de regular la economía vigentes hoy, siglo XXI, tienen ciclos, tienen modas, tienen péndulos, y cada vez, por ejemplo, que enfrentamos un problema de escasez, aparecen ideas mercantilistas y aparecen ideas fisiócratas también sobre la importancia de la cosecha y demás, que la cosecha nos salva. En algún punto como si fueran sueños, como si fueran ideas que traemos de otro lugar, para ver si cuajan, si entran, si se pueden aplicar en todo momento, ¿no? Son como remedios caseros de la abuela.
Ahora, mientras los fisiócratas tenían más relación con las ciencias naturales, esa metáfora del cuerpo humano, eh, los mercantilistas, por su parte, tenían más relación con eh, el- el- la ampliación y el fortalecimiento del Estado como articulador de todas las conductas de la vida humana. Son como dos formas opuestas de concebir la regulación económica. Ahora sí, casi sin pausa, pasamos a lo que sigue, que es al principal pensador teórico, fundador de la escuela clásica de la economía política eh, en el siglo XVIII, que fue Adam Smith. Este pensador escocés era el primer economista científico que escribió a lo largo de 10 años el texto que se llamaba Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Lo hizo en 1776, muchísimo tiempo. Y como se imaginarán, su principal interés era refutar las ideas, las teorías que estaban en ese momento vigentes, que eran las mercantilistas y las los fisiócratas. Eh, una cosa interesante. Cada uno reflexiona sobre filosofía, sobre lo que sea, a partir de su propia realidad. Los fisiócratas eran mayormente franceses. Francia es un país muy fértil, con muy buena tierra y con muy buenas cosechas, pero no así Gran Bretaña, en especial Escocia, la zona más del norte de la isla británica. Adam Smith no podía concebir, pensar solamente que la riqueza provenía de la cosecha, porque él advertía que había riqueza en Escocia y en Inglaterra y que no dependía de una cosecha en particular, que dependía de otras cosas. Así que él viajó a Francia, estuvo en Suiza, hizo un recorrido y después volvió y se puso a escribir este texto tan conocido. Lo que tenemos para marcar, digamos, en esta, perdí el power, en esta concepción de Smith, es que un primer punto que quería señalarles es que él no fue un pensador demasiado original. De hecho, lo que hizo fue reunir, analizar, desarrollar, digamos, se inspiró en ideas de otros y las homenajeó sin, digamos, citarlos, eh, todas en conjunto para rechazar las regulaciones mercantilistas que también en Gran Bretaña garantizaban la acumulación de riqueza y demás, pero para la corona y para un pequeño grupo de nobles que no daban lugar a que se forme una burguesía, un empresariado que genere mayor actividad económica, ¿no? Actividades muy monopólicas, con altos precios, mala calidad, etc. Por el contrario, lo que iban a sostener era que todo ese cúmulo de regulaciones, de trabas que limitaban la iniciativa de los empresarios, tenían que ser desmantelados, tenían que ser liberados, tenían que ser desregulados, para que los empresarios y las familias pudieran usar de su propiedad privada a su gusto y que el resultado iba a ser muy, pero muy superior en términos de actividad económica, en términos de riqueza. El libro de él se llamaba Sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Esta era una preocupación, como ven, que se va sucediendo en todas las escuelas económicas. ¿De dónde proviene la riqueza? Y lo que nos va a decir Smith es que dejándolos en libertad a los empresarios, a contrario de lo que podía pensar un rey o un abogado de la corte, no se iba a producir una anarquía. Es como que, imagínense que eliminamos el código penal. ¿Qué piensan los penalistas? Bueno, imagínense los 200 años de regulación económica, que esta gente venía y proponía que, bueno, corre todo eso, deja que la gente haga lo que quiera. ¿Qué pasaría? Bueno, decían obviamente que iba a producirse una anarquía, un desastre, y que iba a haber una hambruna descomunal, nadie iba a comer porque nadie iba a producir, porque para producir había que obligar a la gente para que produzca. Bueno, eso no es lo que decía Smith en su texto y que lo que iba a pasar era todo lo contrario. Imagínense que esto fue un cambio realmente importante. Hagamos una cosa, hacemos una pausa, pasamos al fragmento 4 y seguimos con esta explicación.